Entró caminando, con la espalda erguida, con la frente en alto, con esa calma que solo tienen los hombres que han pasado toda su vida preparándose para ser reyes. Era el 6 de octubre de 1553. El campamento militar de Ereğli, en lo que hoy es el centro de Turquía, rugía con el sonido de miles de soldados, caballos, hierro y fuego de campamento. Era otoño. El aire olía a pasto aplastado, a ceniza, a sudor de campaña. Y Seza de Mustafa, el príncipe más amado del Imperio Otomano, se dirigía a la tienda de su padre. Había recibido una convocatoria. Una invitación personal del propio sultán Solimán el Magnífico. Y él fue. Fue porque todavía creía que su padre lo amaba. Esa creencia fue el arma que usaron para matarlo. Para entender lo que pasó esa noche en la tienda de un sultán, hay que entender primero quién era Mustafa. No el nombre. No el título. El hombre. Mustafa había nacido alrededor del año 1515, hijo de Solimán y de su consorte Maidebran. Era el primer hijo del sultán que había sobrevivido hasta la adultez. Desde niño, había sido educado para gobernar, para conquistar, para ser el sucesor natural del imperio más poderoso de su época. Y vaya que lo lograba. A los 18 años ya gobernaba Manisa, la provincia que por tradición se entregaba a los herederos al trono otomano para que se curtieran en el poder. A los 26, lo transfirieron a Amasya, más lejos de Constantinopla, más al norte, más al frío. Eso fue en 1541. En ese momento, nadie lo llamó exilio. Pero el efecto fue el mismo, distancia. Para 1553, Mustafa tenía 38 años. Era alto, imponente, con décadas de gobierno sobre sus hombros y un ejército entero que lo adoraba. Los jenízaros, la élite militar del imperio, los hombres más peligrosos del mundo conocido, susurraban entre sí cuando él pasaba. Decían, así es como debe verse un sultán. No era solo carisma. Era competencia real. Era experiencia real. Era el tipo de hombre que los imperios sueñan con tener como heredero. Y eso, exactamente eso, era el problema. Porque en el otro extremo del imperio, en los pasillos dorados del palacio de Topkapı, había una mujer que también lo sabía. Y llevaba 20 años construyendo, con una paciencia que da escalofríos, la arquitectura de su destrucción. Su nombre era Hürrem. Llegó al harén siendo apenas una muchacha. Nadie sabe con certeza de dónde era, algunos dicen que de Ucrania, otros que de Polonia. Lo que sí se sabe es que llegó esclavizada, renombrada, y entregada al hombre más poderoso de la tierra. La llamaron Hürrem. En persa, significa la alegre. Y resulta que el nombre le quedaba bien. Porque en un harén lleno de mujeres que lloraban al llegar, mujeres arrancadas de sus familias, de sus idiomas, de sus vidas, esta muchacha de cabello rojo cantaba. Se reía. No por ingenuidad. No por ignorancia. Por cálculo. Hürrem entendió, desde el primer día, lo que las demás tardaron años en comprender: el miedo era una debilidad, y en ese palacio, las debilidades eran tumbas. Si querías sobrevivir, tenías que ser lo que nadie más era. Tenías que ser indispensable. Y eso fue exactamente lo que hizo. Imagínate ese harén. Cientos de mujeres, clasificadas por rango, por origen, por cercanía al sultán. Fuentes de mármol cuyo sonido constante nunca dejaba de correr, pasos suaves sobre azulejos fríos, el olor de perfume caro mezclado con el silencio forzado de mujeres que no tenían a dónde ir. Ventanas con celosías de madera tallada que dejaban entrar la luz pero no la libertad. Y Hürrem, mirando hacia afuera, hacia la ciudad que se extendía más allá de esas rejas, pensando. Siempre pensando. Para mediados de los años 1520, ya era la acequi del sultán,
su favorita principal. Solimán le escribía poemas. Le mandaba cartas desde sus campañas militares. En el siglo XVI, eso no era solo romanticismo, era una declaración de poder. Y entonces Hürrem hizo lo que nadie, en 300 años de historia otomana, había hecho antes. Se casó con él. En 1533, aproximadamente, Solimán el Magnífico rompió una tradición de 3 siglos. Liberó a Hürrem de la esclavitud y la desposó legalmente. La primera concubina en la historia del Imperio Otomano en convertirse en esposa legal de un sultán. Los embajadores europeos escribieron a sus cortes con asombro. La ciudad entera susurró. El palacio quedó paralizado. Y Mahidevran Sultán, la madre de Mustafa, la primera consorte del sultán, la mujer que creía tener todo asegurado, entendió, con una claridad que debió haberse sentido como agua helada, lo que acababa de ocurrir. Las reglas habían cambiado. Y nadie le había pedido permiso. Hay crónicas que dicen que Mahidevran y Hürrem llegaron a las manos, literalmente. Que Mahidevran arañó la cara de Hürrem, le jaló el cabello, en uno de los pasillos del harén. La historia lo registra como una pelea de mujeres. Pero no fue eso. Fue una madre que veía el futuro con absoluta claridad y no podía detenerlo con sus propias manos. Porque Hürrem no era solo una rival romántica. Era una estratega. Con el matrimonio legal vinieron los hijos. Mehmed, Mirima, Selim, Bayezid, Ziangir. 5 hijos que ahora también tenían sangre real. 5 hijos que ahora también podían aspirar al trono. 5 razones por las que Mustafa, el primogénito, el favorito del pueblo, el amado de los genízaros, era un obstáculo. Hürrem lo miró a él y lo vio con precisión matemática. No había odio en ese cálculo. Había algo más frío. Había la determinación de una madre que mira a sus hijos y decide que ninguno de ellos morirá para que el hijo de otra mujer use la corona. Fíjate bien en ese momento, porque es el corazón de toda esta historia. No era crueldad por placer. Era supervivencia convertida en estrategia. Y entre las herramientas que Hürrem empezó a construir, pacientemente, sin prisa, año tras año, había una que superaba a todas las demás. Un yerno. Su nombre era Rustem Pasha. Un esclavo de origen croata que había ascendido por puro talento y ferocidad burocrática hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos del imperio. Hürrem lo vio, lo evaluó, y le consiguió esposa, su propia hija, Mirima. En 1544, Rustem Pasha fue nombrado gran visir. El segundo puesto más importante del Imperio Otomano. Un hombre que le debía su matrimonio, su posición, y su futuro a la mujer que sonreía desde las habitaciones del sultán. Y entonces comenzó el trabajo real. El trabajo silencioso. El trabajo que no deja huellas. Mustafa fue trasladado a Amasya en 1541, más lejos de la capital, más lejos del sultán, más lejos de ese contacto diario que convierte a un hijo en el favorito natural de un padre. Cada kilómetro entre Amasya y Constantinopla era un espacio vacío donde una historia podía ser insertada, sin que Mustafa pudiera contradecirla. Y las historias fueron llegando. Lentamente. Sutilmente. Sin que nadie pudiera señalar un origen. Rumores de que Mustafa era demasiado popular con el ejército. ¿Tan popular que podría ser peligroso? Preguntas plantadas sin huellas, dudas sembradas sin firma. Mustafa escribía cartas a su padre con más frecuencia. Las respuestas llegaban cada vez más breves. Él no sabía que cada carta suya pasaba por manos ajenas antes de llegar al sultán. Y luego, en 1543, ocurrió algo que cambió todo. Şehzade Mehmed murió. El hijo favorito de Hürrem, el primogénito que ella más amaba, murió de viruela a los 21 años. Para cualquier madre,
eso es devastación pura. Para Hurrem, fue también una crisis estratégica. Con Mehmed muerto, sus candidatos al trono eran Selim y Bayezid, dos príncipes más jóvenes, menos experimentados, menos amados que Mustafa. La ventaja que ella había construido durante años se había reducido de golpe. El dolor real y el cálculo real coexistieron en ese duelo. Y cuando el llanto terminó, lo que quedó fue una determinación más afilada que antes. La arquitectura del fin de Mustafa tendría que acelerarse. Fue entonces cuando Rustem Pasha recibió, o construyó, la pieza final. Una carta. Según las crónicas, Rustem Pasha falsificó el sello de cesa de Mustafa y redactó una misiva dirigida al Satamaspi, el gobernante safávida de Persia, el enemigo jurado del Imperio Otomano. La carta, supuestamente escrita por Mustafa, ofrecía coordinar una traición. Una transferencia de poder. Una conspiración contra su propio padre. Rustem la presentó al sultán como inteligencia interceptada. Al mismo tiempo, envió otro mensaje a Solimán. Los jenízaros en campaña estaban diciendo abiertamente que Mustafa debería ser sultán ya. Que el ejército lo prefería. Que una rebelión era posible. Un padre envejeciendo. Un hijo poderoso y amado. Una carta que daba forma a todos los miedos que ese padre no se había atrevido a nombrar. Solimán leyó la carta. Y la creyó. Que esa carta haya existido realmente, que haya sido forjada, que haya sido mal interpretada, los historiadores lo han debatido durante 500 años. El pergamino no importa ya. Lo que importa es que una pequeña pieza de cera y tinta, presionada con el sello de un hombre inocente sobre una carta que él nunca escribió, fue suficiente para terminar con su vida. Piensa en eso un momento. Mustafa recibió la convocatoria a la tienda de su padre creyendo que era una reconciliación. Había escrito tantas cartas. Había esperado tanto tiempo. Pensó que por fin llegaba la respuesta. Caminó hacia esa tienda vestido con sus mejores ropas. El hilo dorado de su sobretodo atrapando la luz de ese octubre tardío como si fuera la última tarde de su vida. Porque lo era. Los mudos ya estaban dentro de la tienda cuando Mustafa llegó. Los mudos. Así se les llamaba a los ejecutores sordos del Palacio Otomano, hombres entrenados específicamente para que las últimas palabras de un condenado no pudieran conmoverlos. Porque las últimas palabras de un hombre que sabe que va a morir tienen un poder que puede hacer vacilar incluso a los más feroces. Los mudos no escuchaban nada. Eso era exactamente el punto. Mustafa entró a la tienda. Los vio. Y entendió. 38 años de vida, de gobierno, de preparación para un trono que nunca llegaría. En ese instante de reconocimiento silencioso, Mustafa supo exactamente lo que significaba esa tienda, esas caras, ese silencio. Y no suplicó. Peleó. Los relatos históricos lo registran. Mustafa era físicamente poderoso, un hombre de campaña militar. La lucha fue real. Los ejecutores tardaron. Hubo un momento en que no estaba claro quién ganaría. Pero el cordón de seda ganó. El cordón de seda, el mismo material que bordaba las vestiduras reales, que adornaba las cortinas del trono, que envolvía los regalos entre sultanes, apretado alrededor de la garganta del hombre más capaz de su generación, mientras afuera un ejército de miles guardaba un silencio que se iba extendiendo, tienda por tienda, como el sonido absorbido por una piedra en el agua. Se dice que Solimán estaba presente. O cerca, detrás de una cortina, según algunos. Lo que sí se sabe, porque múltiples fuentes lo registran, es que el sultán giró su rostro en otro sentido. En la tradición de la corte otomana, ese gesto, un padre girando la cara, era la señal final de ejecución. Solimán no pudo ver morir a su hijo. Pero tampoco lo detuvo. Y eso, en el silencio de esa tienda de campaña,
con el olor a hierba aplastada y aceite de lámpara, con el ruido del campamento muerto en el exterior, eso lo dice todo sobre lo que el poder le hace a un hombre. Cuando el silencio terminó, cuando los mudos salieron y el cuerpo de Mustafa quedó tendido en la tierra, la noticia empezó a propagarse por el campamento. Y lo que ocurrió después fue algo que Solimán no esperaba. Los genízaros lloraron. No de manera discreta, no en privado. Lloraron abiertamente. Oficiales con décadas de campaña encima, hombres que habían visto morir a miles, se echaron a llorar en sus tiendas, en los caminos entre fogatas, frente a sus compañeros. Un oficial, registrado en despachos diplomáticos europeos, dijo en voz alta, delante de sus superiores: «Hemos matado a nuestro propio futuro». No fue castigado. Porque Solimán tenía miedo de lo que el castigo podría encender. Esa misma noche, el sultán hizo algo que confirmó lo que todo el mundo ya sabía: destituyó a Rustem Pasha como gran visir. Lo sacrificó públicamente como chivo expiatorio para absorber la furia popular. Pero la furia no desapareció. Solo se hundió más profundo. Y en Bursa, a varios días de viaje, una mujer recibía un mensaje que cambiaría el resto de su vida. Mahidevran Sultán supo la muerte de su hijo por un mensajero. Imagina ese momento. Un jinete cubierto de polvo de camino, el tipo de jinete que solo llega cuando algo enorme ha ocurrido. Una sola línea. Tu hijo ha muerto. Tu hijo fue ejecutado. Tu hijo fue ejecutado por orden de su padre. El palacio envió sirvientes para preparar el cuerpo de Mustafa. Mahidevran los despidió. No los dejó entrar. No con furia. Con una calma que debió de haber sido más aterradora que cualquier grito. Ella misma se arrodilló junto al cuerpo de su hijo y lo vistió. Con sus propias manos. Lo lavó, lo amortajó, lo preparó para ser enterrado. Como si la ternura pudiera deshacer la crueldad. Como si ese último acto materno pudiera ser lo suficientemente poderoso para todo lo demás que no había podido hacer. No iba a dejar que la maquinaria que había asesinado a su hijo también le robara eso. Y después de enterrar a Mustafa en Bursa, Mahidevran se quedó. No regresó a la corte. No buscó refugio político. Se quedó en la ciudad donde estaba la tumba de su hijo y empezó el más largo y solitario de los duelos. Lo que vino después para ella es una de las historias más olvidadas y más devastadoras de todo el Imperio Otomano. Mustafa la había mantenido con su propio estipendio como gobernador. Cuando él murió, ese ingreso murió con él. De un día para otro, la primera consorte del hombre más poderoso del mundo se encontró sin ingresos, sin posición, sin patrón. Los registros históricos son brutales en su sencillez. Mahidevran Sultán vendió joyas personales para comprar comida. La mujer que había peleado con Hurrem en los pasillos dorados del harén, que había arañado y jalado el cabello de su rival porque podía ver con claridad lo que se avecinaba, que había criado al príncipe que todo un ejército lloró, vendía sus joyas. En Bursa. En una habitación fría. Mientras el imperio que había servido seguía su marcha sin siquiera voltear a verla. Algunos seguidores de Mustafa le enviaban dinero de manera anónima. Exgenízaros, hombres que habían servido bajo el príncipe, mandaban monedas sin firma. Porque si el sultán descubría que alguien honraba la memoria de Mustafa con dinero, las consecuencias podían ser peligrosas. Así de profundo había llegado el miedo. Y mientras tanto, en Constantinopla, el plan que Hurrem había construido durante 20 años empezaba a mostrar sus grietas. Porque Hurrem murió en abril de 1558. Apenas 5 años después de Mustafa. Nunca vio a ninguno de sus hijos llegar al trono con seguridad. Y lo que ocurrió después de su muerte fue la ironía más despiadada de toda esta historia. Sus propios hijos empezaron a destruirse entre sí. Sesá de Bayezid, hijo de Hurrem, hermano de Selim,
huyó al imperio safávida de Persia después de perder una batalla contra su propio hermano en 1559. Y Solimán, el mismo padre que había mandado matar a Mustafa basándose en una carta que hablaba de una supuesta alianza con Persia, le pagó al Satamás para que ejecutara a Bayezid en 1561. Un padre que mató a un hijo por una carta falsa que lo acusaba de traicionar al imperio, y luego mató a otro hijo de manera real, con dinero real, con órdenes reales. La maquinaria que Hurrem había construido siguió funcionando. Solo que ya no tenía quien la dirigiera. Y entonces se volvió sobre sus propios creadores. El hilo de seda que había apretado la garganta de Mustafa era el mismo que, eventualmente, enredó a todos los que lo habían sostenido. Mahidevran Sultán sobrevivió a todos ellos. Sobrevivió a Hurrem. Sobrevivió a Solimán, que murió en campaña en 1566, 13 años después de mandar ejecutar a su propio hijo. Sobrevivió a Rustem Pasha. Sobrevivió casi a todo el mundo que le quitó lo que tenía. Y siguió en Bursa. Fue el sultán Selim II, hijo de Hurrem, el hombre que había ganado la sucesión sobre el cadáver político de Mustafa, quien finalmente le asignó una pensión a Mahidevran. Fue Selim II quien también dispuso una tumba digna para Mustafa. Un gesto sin palabras. Una admisión de lo que todos sabían pero nadie podía decir en voz alta. Mahidevran Sultán murió el 3 de febrero de 1581. Tenía aproximadamente 82 años. Había pasado 28 años junto a la tumba de su hijo. 28 años en los que vio pasar el invierno y el verano y el otoño y el invierno otra vez, en una ciudad que había seguido viviendo mientras ella permanecía inmóvil al lado de la única persona por quien había valido la pena quedarse. Su última petición fue que le enterraran junto a Mustafa. No pidió justicia. No pidió reconocimiento. No pidió que alguien admitiera lo que había ocurrido. Pidió una sola cosa: no ser separada de su hijo en la muerte de la manera en que lo había sido en vida. Le dijeron que sí. Y ahí están. En Bursa. Todavía. La madre y el hijo que el imperio olvidó, enterrados bajo la ciudad del imperio que los mató. Juntos. Por fin. Y ahora, aquí, al final de esta historia, vale la pena detenerse un momento. Respirar. Y hacerse las preguntas que esta historia lleva 5 siglos esperando. ¿Era Hurrem una villana? Era una esclava. Era una mujer que llegó encadenada a un palacio que no eligió, que aprendió a sobrevivir en un sistema que no diseñó, y que utilizó las únicas herramientas que ese sistema le ofrecía: la inteligencia, la influencia, y el amor de un hombre al que le fue imposible resistirse a ella. Era una madre que miró a sus hijos y decidió que no morirían por el hijo de otra. ¿Eso la absuelve? No. ¿La hace incomprensible? Tampoco. ¿Era Solimán un monstruo? Era un hombre. Un hombre que amaba a su hijo y lo mató de todas formas porque alguien plantó una semilla de duda en el lugar exacto donde el miedo de un padre poderoso siempre ha vivido: la pregunta de si tu heredero espera que mueras para ocupar tu lugar. ¿Vivió con eso? Sí. 13 años. Y los historiadores que lo estudiaron dicen que nunca fue el mismo después de Ereli. ¿Y Mahidevran? ¿Cómo llamamos a una mujer que perdió todo: su estatus, su ingreso, su seguridad, su hijo, su futuro, y se presentó de todas formas, cada día, durante 28 años, a una tumba en una ciudad que la había olvidado? La historia tiene un nombre para eso. Se llama amor. Y es, al final de todo, la única cosa en esta historia que nunca fue utilizada como arma. El cordón de seda que mató a Mustafa era el símbolo perfecto del Imperio Otomano, hermoso por fuera, letal por dentro. Construido para brillar. Capaz de ahogar. Hurrem lo tejió con sus propias manos durante 20 años, con paciencia y precisión y la fría determinación de alguien que entiende que en los palacios,
la belleza y la violencia nunca han sido cosas distintas. Y Mahidevran Sultán, con sus manos desnudas, sobre las piedras frías de Bursa, demostró algo que ningún sultán, ningún visir, ninguna estrategia pudo demostrar. Que hay una forma de poder que no se construye destruyendo a otros. Que hay una forma de ganar que no parece victoria desde afuera. Y que a veces, la resistencia más grande no es pelear. Es quedarse. Aquí termina la historia de Mustafa, el príncipe que todos amaron y nadie pudo salvar. La historia de Hurrem, la esclava que reescribió las reglas de un imperio. La historia de Mahidevran, la madre que eligió la lealtad sobre la supervivencia y sobrevivió de todas formas. El imperio que los rodeó ya no existe. Ellos siguen ahí. En Bursa. En los registros. En este relato. Y ahora, también en tu memoria.